Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, chicas y chicos. Sean bienvenidos, bienvenidas a este evento, a este primer evento en torno al primer ciclo de conferencias en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada año los 21 de febrero alrededor de todo el mundo a partir del año de 1999. Y bueno, nosotros en Prepa 5 decidimos hacer este ciclo de conferencias para celebrar nuestra lengua, para valorarla, no solo el español, sino todas las lenguas que se hablan en México. Y bueno, en esta ocasión la conferencia la va a presentar el profesor Guillermo Miranda. Se llama España y su lengua a través del tiempo. Les presento al profesor Guillermo. Él es licenciado en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras. Da clases de latín, griego y etimologías latinas en Prepa 5. Y pues es un gusto tenerlo con nosotros. Adelante, Guillermo, por favor. Muchísimas gracias, maestra Erika, por la presentación. Y bueno, chicos, entonces, comienzo. Vamos a hablar entonces en torno a España y su lengua a través del tiempo. Bueno, en esta exposición voy a tratar de contextualizar un poco, ¿no? Cuáles son los procesos históricos por los que pasó esta nación, este territorio, ajá, cómo se fue cimentando, cómo fueron algunos pueblos primitivos ocupando la península ibérica y cómo es que el español se ha visto influenciado a través de otras lenguas, ¿no? Otras lenguas hasta constituirse como la lengua que hoy día es, que según datos de la UNESCO es la segunda lengua de mayor difusión hablada en todo el mundo, solo detrás del chino mandarín. Entonces, bueno, vamos a ver algunos aspectos históricos, algunas citas de autores clásicos, para que podamos ver, ¿no? Y entender un poco cómo fue que el español se ha enriquecido a lo largo de todo este tiempo. Y es una de las lenguas más abundantes, una de las lenguas más ricas en cuanto al número de palabras, de léxico, muy rica en sinonimia. Al menos tenemos 3, 4 palabras para referirnos a una misma cosa. Y bueno, chicos, entonces vamos a poner un poquito en contexto antes de hacer este pasaje. Pues que el español, chicos, ustedes saben que el español es una lengua que pertenece a la familia indoeuropea y a la rama itálica. Ajá. Eso en cuanto al criterio genealógico y morfológico de las lenguas. También saben que de acuerdo al tipo de palabras que tiene el español, es una lengua de flexión analítica. ¿Por qué analítica, chicos? Porque el español se vale de partículas como el artículo y las preposiciones para establecer las relaciones gramaticales entre las palabras. Y bueno, chicos, a ver, entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Íberos, hispanos o españoles? Y aquí me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué creen que tienen en común estos tres términos: íberos, hispanos o españoles. ¿Se refieren a lo mismo? ¿Alguna idea antes de empezar esta exposición? ¿A qué creen que hace referencia entonces estas tres palabras? Íberos, hispanos o españoles. ¿Sí? Gutiérrez. Ah, Sí, este, Me parece que Iberos hace referencia a los países y personas hablantes que se localizan en la península ibérica de Europa. Hispanos, ay, no me acuerdo de ese. Y pues españoles, pues de España. Y ya. sí, ¿no? Propio de España, muy bien. Sí, tiene que ver, ¿no? Pero bueno, quiero comentar al respecto que estas tres palabras tienen que ver con un momento determinado, con una época determinada de que se les llamó a los pobladores de esta zona, como ya lo dijo su compañera, de la península ibérica, se les llamó de este modo. Y a ver, entonces comenzamos. Recuerden, si quizás esto sí lo tienen más presente, que Hispania fue una provincia romana. Ajá. El Imperio Romano, chicos, ha sido el más extenso a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?
Y aunque este imperio duró desde el año 27 antes de Cristo, hasta la caída del imperio. Recuerden que cuando el imperio romano poco a poco fue extendiéndose territorialmente, empezó con en Roma, su lugar de influencia, y poco a poco fue ganando terreno. Todo lo que ven aquí en amarillo, chicos, fue el área de influencia del imperio romano, el cual abarcó prácticamente 3 continentes: continente europeo, continente africano y continente asiático. Poco a poco todo esto que ven en amarillo y que ven con su respectivo nombre, Hispania, es aquí la provincia de la cual vamos a hablar. Entonces fue un lugar que estuvo bajo el yugo de los romanos. Los hispanos tenían que pagarle tributo a los romanos, ¿no? Para estar en paz, ¿no? Para tener la famosa Pax Romana. Y bueno, chicos, entonces al poco a poco irse acrecentando el imperio, chicos, se tuvo que dividir en 2. El imperio romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, y el imperio romano de Oriente, que tiene su capital en Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía. Entonces, vean, chicos, la duración del imperio romano. Desde el 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, cae en primer lugar Roma, cae, es decir, el imperio romano de Occidente, la parte europea. Y después vean que casi 1000 años después cae el imperio, la capital del imperio romano de Oriente, Constantinopla. Y bueno, eso como antesala. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿íberos, hispanos o españoles? Bueno, tenemos que Iberia fue el nombre que utilizaron los antiguos historiadores griegos para referirse, permítanme, chicos, me tapaba la barrita de, ya. Fue el nombre que utilizaron los antiguos historiadores griegos para referirse a la zona este y sur peninsular, la costa mediterránea y el valle del Ebro. Íberos llamaron a sus pobladores. Bueno, previo a esto que les acabo de comentar, de que Hispania fue una provincia romana, pues anteriormente hubo algunos pueblos prerromanos asentados aquí en la península ibérica. Vean aquí en el mapa cómo en verde se ven pueblos de origen celta. En naranja se aprecian algunos pueblos de origen íbero. Fueron pueblos prerromanos estos, ¿no? De los cuales les estoy hablando. Pero a su vez, aquí en la península ibérica hubo algunas colonias fenicias. Vean, en el sur de España, los fenicios fundaron alguna ciudad como Gades, hoy Cádiz, como Málaga, hoy Málaga, como, bueno, como la de Sex, y como la de Abdera. Fueron algunas colonias fenicias. Después, chicos, después de los fenicios vinieron los cartagineses, ¿no? Los cartagineses, que se dice que también son pueblos descendientes de los fenicios. Y ellos también tuvieron algunos asentamientos aquí en la península. Ellos fundaron la ciudad de Cartago Nova, hoy Cartagena, la ciudad de Acra Leuque, hoy Alicante, y la ciudad de Ebusus, hoy Ibiza. Pero al mismo tiempo, chicos, hubo algunos asentamientos griegos. Vean en la parte noreste de España, aquí en rosa se marcan algunas ciudades o asentamientos griegos, ¿no? Como la ciudad de Rodas o la ciudad de Emporión. Entonces, vean, chicos, pese a que ya había algunas tribus, algunos pueblos prerromanos aquí, pero también estas civilizaciones de las cuales estoy seguro que han escuchado, fenicios, cartaginenses y griegos, también tuvieron algunos asentamientos aquí. Bueno, entonces Iberia fue el nombre que utilizaron los antiguos griegos para referirse a la zona este sur peninsular, la costa mediterránea y el valle del Ebro. Hay una hipótesis, chicos, de que íberos les llamaban los griegos en relación al río Ebro, que justamente más o menos desemboca aquí en la parte del Mediterráneo, ¿no? Va desde la parte norte de España hasta aquí a la parte del Mediterráneo, ¿no? Entonces, chicos, íberos, el nombre que dieron los griegos a los romanos. Vamos a ver algunas fuentes históricas. Por ejemplo, empiezo con alguna cita de Polibio. Cito:
Se llama Iberia a la parte que cae sobre nuestro mar, Mediterráneo, a partir de las columnas de Heracles, estrecho de Gibraltar, más la parte que cae hacia el Gran Mar, el Atlántico. Mitológicamente, chicos, se conocía que este punto, el estrecho de Gibraltar, que divide el continente europeo, este paso que ven aquí en la segunda imagen, que divide el continente europeo del continente africano, esto, mitológicamente, los antiguos decían que era las columnas de Heracles, las columnas de Heracles. Y vean, ¿no? Cómo se representa aquí en la estatua, ¿no? Como si Heracles estuviera ahí sosteniendo, ¿no? Las columnas, ambos continentes, Europa de África. Pero también este estrecho dividía el mar Mediterráneo del mar Atlántico. En la antigüedad, estos eran los confines del mundo. No sé, esto era la parte final, donde terminaba el mundo. Y bueno, esto es lo que dice Polibio, un historiador de origen romano, de origen griego, ¿no? En el siglo II antes de Cristo, que se le llamaba Iberia a la parte que cae sobre nuestro mar, refiriéndose al Mediterráneo, a partir de las columnas de Heracles, más la parte que cae hacia el Gran Mar. Se le conocía entonces, pese a que esto era el fin del mundo, pero ellos veían que había un gran mar, que nosotros conocemos como Atlántico. Bueno, cierro cita. Continúo. Autores como Apiano, historiador romano de origen griego, y Estrabón, geógrafo e historiador griego, hicieron descripciones de la zona basándose en autores anteriores. Por otra parte, otros autores latinos, como Plinio el Viejo, escritor romano, y Abieno, poeta romano, se limitaban a hablar sobre estos pueblos como antecedentes de la Hispania romana. Y bueno, chicos, ahora llegamos a este término, al segundo término, Hispania, ¿sí? Hispania fue el nombre dado por los romanos a las dos primeras provincias en la península ibérica, que formaron parte del Imperio Romano. Entonces, chicos, antes de que todo este territorio, que comprende los países de Portugal y España, fueran la provincia de Hispania, en principio, chicos, Hispania se reducía a estos territorios que ven aquí marcados en color verde y en color naranja. La Hispania citerior era la más cercana y la Hispania ulterior era la más lejana. Entonces, vean, Hispania empezó así, ¿no? Concibiéndose así. Fue Julio César el primero en añadir las dos Hispanias, ulterior y citerior, al imperio. Después, chicos, la división de Hispania en dos provincias, citerior y ulterior, fue hecha por el emperador romano César Augusto en el año 27 antes de Cristo. Bueno, entonces aquí rectifico, chicos, sí, aquí ya lo tenía, fue César Augusto, el primero que dividió estas provincias, porque antes Julio César había añadido, pero nada más Hispania era toda esta franja, pero ya en citerior y en ulterior fue César Augusto el que hizo tal división. Etimología de Hispania. Vamos a ver de dónde es que viene el nombre Hispania. Es discutida la etimología de la palabra, puesto que no es de origen latino, y una de las más aceptadas es aquella de origen fenicio, la cual sugiere que el vocablo Hispania procede de las raíces hispanim, hispanim. Entonces, de estas raíces, chicos, de origen fenicio, la raíz hispan quiere decir conejo y anim quiere decir isla. Entonces, la etimología fenicia, que es una de las más aceptadas, sería isla de conejos. Esto porque era una tierra muy abundante en conejos. Esta hipótesis cobró fuerza debido a que el poeta latino Cayo Catulo se refirió a esta tierra como Hispania la conejera, o en latín sería Hispania cuniculosa. Entonces, recobró fuerza esta hipótesis, ¿no? Debido al autor Catulo, ¿no? Catulo que se refería a esta tierra como Hispania la conejera. Pero la etimología no es de origen latino, sino de origen fenicio. Esta etimología. Hay diversas, pero esta es una de las más aceptadas. Bueno, vamos a ver otras fuentes históricas que nos dan un poco de luz en torno a Hispania. Algunos dicen que Iberia e Hispania son
sinónimos que los romanos designaron a la región entera. No obstante, indistintamente, llamaron a sus partes ulterior y citerior. Bueno, esta cita es del autor Estrabón, del geógrafo Estrabón, durante el siglo I antes de Cristo. Vamos a ver otra cita de Tito Livio en torno a este territorio. Cito: ágil, belicosa e inquieta. Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres. Cierro cita. Esto es de Tito Livio, autor del siglo, historiador romano, autor del siglo I después de Cristo. Bueno, la romanización de la península ibérica trajo consigo la latinización del territorio, es decir, la hegemonía del latín sobre las lenguas nativas, a excepción del vasco, lengua que posteriormente aportó algunas palabras a aquellas lenguas que tiempo después derivaron del latín y que se conocen como lenguas romances. Bueno, chicos, el vasco no es una lengua romance. Ajá. Recuerden que las lenguas romances son aquellas que derivan del latín. Ajá. Y se les llaman romances porque se hablan a la manera de los romanos. Ajá. Porque son lenguas muy parecidas al latín. El vasco, chicos, fue un pueblo que se asentó, es un pueblo prerromano que se asentó al norte de la península. Vean, chicos, hasta arriba en verde, regreso al mapa anterior, vean que están los vascones. Ajá. Entonces los vascones, de todas las lenguas nativas, fue la que se conservó y hasta nuestros días se sigue conservando el vasco. El vasco no es una lengua romance, el vasco es una lengua aislada. Se le considera lengua aislada y aglutinante, pero el vasco fue aquella que pervivió hasta ahora y aportó algunas palabras al español como boina, cencerro, chaparro, García, izquierdo, pizarra y Jimena, el nombre propio, ¿no? De origen vasco. Entonces, pues vean, chicos, ¿no? Aquí está, en primer lugar, vemos una aportación de los vascos, ¿no? De este pueblo nativo que aportó palabras a nuestro español, ¿sí? Bueno, la segunda división de Hispania en 3 partes fue hecha por el emperador César Augusto en el 27 antes de Cristo. Ajá. Bueno, chicos, aquí ya se dividió esta tierra, chicos, se dividió la Hispania ulterior y superior, ahora quedó dividida en 3. La Hispania superior ahora se le conoció como terraconense, Hispania terraconense, y a la España ulterior se dividió tanto en Hispania bética e Hispania lusitania. Ajá. Continúo. La tercera división, chicos, del territorio español fue hecha por el emperador Diocleciano en el año 293 después de Cristo. Vean cuántos años tuvieron que pasar, ¿no? Prácticamente la denominación anterior en 3, en Hispania terraconense, lusitania y bética, duró esta denominación aproximadamente 300 años. Ajá, poco. Aproximadamente. Después Diocleciano, ya después de Cristo, en el año 293, ya esta terraconense también quedó subdividida en Hispania cartaginense, la bética y la lusitania se mantuvo, pero ahora se añadió una provincia más o una división más, ¿no? La Hispania Galaecia, ajá, actual Galicia. Bueno, chicos, esto en torno a, pues a Hispania, a la Hispania ya propiamente romana, ¿no? Hispania romana, época de Diocleciano, año 300, ¿no? 300 después de Cristo, ¿no? Poco más, poco menos, las fechas se aproximan, ¿no? Bueno, chicos, entonces eso fue en cuanto a la Hispania romana. Cuando los romanos tuvieron el poder de toda esta zona, pues vieron ya ustedes que hubo pueblos prerromanos que estuvieron asentados ahí. Evidentemente tenían su propia lengua, pero cuando Hispania ya propiamente formó parte del Imperio Romano, la lengua oficial del imperio, chicos, la lengua oficial del imperio, pues ustedes saben que era el latín. Ajá. Entonces en esta zona
pues la lengua que tenía la hegemonía era precisamente el latín. Ajá. Ahora vamos a ver que tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, se da inicio a la que se le conoce a la época de la historia conocida como la Edad Media. Y entonces hubo algunos cambios, ¿no? Considerando que la caída de Roma fue en el 476, chicos, pues después, no sé si ustedes ya tenían conocimiento de esto, después de la ocupación romana, pues hubo un periodo, digamos, ¿no? Que de cierta inestabilidad, donde se iban reagrupando o se fue a la vez escindiendo este territorio, esta provincia de Hispania en diversos reinos. Pero después, en el siglo VIII, ajá, después de Cristo, hubo algunas expediciones árabes, chicos, ¿sí? Pero bueno, durante todo este tiempo, chicos, después de la caída de Roma, en 476 hasta el siglo VIII, pues como ya les dije, hubo cierto periodo de inestabilidad, pero entonces la lengua que anteriormente se hablaba de manera oficial en toda la provincia, pues fue evolucionando paulatinamente en diversas manifestaciones, ¿no? En diversas lenguas, ¿no? De acuerdo al área geográfica. Ya vieron, al principio les presenté la extensión del Imperio Romano. Ajá. Pero este latín que se hablaba a lo largo de todo el imperio, poco a poco fue cambiando en diversas variantes, en variantes distintas, ¿no? En Hispania se hablaba latín, pero que a su vez este latín se vio influenciado por las lenguas nativas. Entonces, por lo tanto, fue evolucionando de cierta manera. Ajá. Y en ese territorio, bueno, ahorita que veamos los reinos, les podrá quedar un poco más clara, ¿no? Algunos procesos que tuvo el español. Pero bueno, quédense ahorita con que en estos momentos el latín que se habló, que era la lengua oficial, ya está evolucionando, ya está cambiando. Ajá. Para el siglo VIII después de Cristo llegaron las expediciones árabes. Ajá. Los árabes llegan a la península y empiezan a hacer algunas expediciones, empiezan a ver cómo está el terreno, ¿no? Vean en las flechitas de color rojo, se ve las expediciones árabes, ¿no? Que hubo en la península, ¿sí? Aquí al norte de España, ajá, vean que estaban aquí los territorios cristianos independientes, ajá. Y después, chicos, del siglo VIII al siglo IX, vean cómo los árabes ya están completamente instalados en la península, ajá, y algunos reinos cristianos ya empiezan a cobrar fuerza y se empiezan a separar, ¿no? Las coronas ahí se empiezan a separar, ajá. Vean cómo los reinos cristianos están al norte y los árabes prácticamente ocupaban la mayor parte del territorio, ajá. El Emirato de Córdoba, Omeya, ajá. Emirato, el emir, chicos, pues es un príncipe de origen árabe, ¿no? Que tenía el control de esta zona. ¿Por qué, chicos? Se sabe que tenemos acerca de 4,000 palabras en el léxico del español. Pues debido a esto, chicos, debido a este dominio. Vean cuándo entraron los árabes, hacia el siglo VIII después de Cristo. Prácticamente por el año 800, ¿no? Después de Cristo. Y vean que para el siglo IX, ajá, y 10 ya estaban perfectamente instalados y los reinos cristianos ya se empiezan a distinguir unos de otros, ¿no? Está el reino de Asturias al norte, el reino de Navarra y está el condado de Barcelona. Bueno, chicos. Después, chicos, para el siglo X y XI, vemos que este reino que va a ser fundamental, el reino de Castilla, ya va cobrando fuerza, se va distinguiendo el reino de Castilla. Ajá. Y poco a poco, a través de diversas batallas, tratan de ganar ahí este terreno. Ajá. Vean cómo aquí el califato de Córdoba, califato también tiene que ver con un gobierno de origen árabe, ¿no? Vean cómo ya a través de algunas batallas van ganando terreno. Ya se distinguen aquí para este siglo el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Aragón y el condado de Barcelona, ¿no? Entonces, chicos,
el latín que se hablaba en toda esta provincia, chicos, entonces fue evolucionando en diversas variantes, ¿no? Tenemos que en el reino de León, aquí, se habló o evolucionó a una variante que se le conoce como el astur-leonés, que se considera lengua de romance prácticamente extinta. Ajá. Y pues aquí, chicos, les dije que este reino fue fundamental porque aquí evolucionó una variante de latín que ustedes, algunos de ustedes me gustaría que me dijera cómo se llamó la variante de latín que en este reino evolucionó, en el reino de Castilla. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿El portugués? No, en el reino de Castilla. Ah, el reino de Castilla. Castellano. Exacto, Sí. el castellano, ¿no? El castellano fue la variante de latín que evolucionó en esta zona, ¿no? En el reino de Castilla. Ajá. Y vean, chicos, que para estos siglos, el 11 y el 12, los reinos cristianos siguieron ganando terreno y ya prácticamente ocupaban más de la mitad del territorio para el siglo 12. Ajá. Y ya se empieza a distinguir ahora no solamente el reino de León, sino también el surgimiento del reino de Portugal. Ajá, el reino de Portugal, reino de León, reino de Castilla, reino de Navarra y la corona de Aragón, ¿no? Ahí se unifican para este entonces Cataluña con Aragón, ¿no? Y ya poco a poco van ganando terreno, ¿sí? Después, chicos, tenemos que para el siglo XV, ya los reinos cristianos ya prácticamente se posicionaron en toda la península. Ajá. Se unificó la corona de León y de Castilla, ¿no? Pero ya después se le conoció como la corona de Castilla solamente. Y vean, chicos, que de estos 5 grandes reinos que hubo en la península, pues el reino más extenso es justamente la corona de Castilla. Y el dialecto que más evolucionó del latín aquí, pues fue el que fue ganando preponderancia. Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos que el reino de Portugal, aquí justamente en este reino, pues fue evolucionando el latín de otro modo, en otra variante. Y aquí entonces se habla el portugués, ¿no? Otra lengua romance. Y vean, chicos, que los árabes quedaron reducidos al mínimo. El último del, por así decirlo, califato árabe que hubo en la península fue el reino de Granada. El reino de Granada, chicos, o el del Al-Andalus, ajá, fue el último de los reinos, pero vean, ya para el siglo XV ya pues quedaron en un pequeño espacio, ¿no? Y los reinos cristianos ya estaban perfectamente bien posicionados. Ajá. Bueno, chicos, continúo. Debido a que el dominio árabe en la península ibérica duró aproximadamente 800 años, se dice que son cerca de 4.000 palabras del árabe las que se insertaron en el léxico de la lengua, derivada del latín, que más prosperó en esta región, es decir, el castellano o español. Ajá, ya vieron ustedes que entonces el reino de Castilla, al ser más grande, y la lengua que se fue hablando aquí, pues fue aquella que más prosperó, ¿no? Pero bueno, entonces ya habíamos dicho antes que ya para este entonces el español ya se había influenciado, el castellano ya se había influenciado de esta lengua del pueblo primitivo que estuvo aquí, ¿no? Del vasco, ¿no? Ya vimos algunas palabras del vasco que se insertaron en el español. Ahora vamos a ver algunas palabras de origen árabe. Solamente doy algunas, ¿no? Aceite, alcahuete, alcantarilla, alfarero, ajedrez, ajuar, alarde, alazán, albañil, alfombra, álgebra, algoritmo, azúcar, Guadalajara, jinete, quilates, etcétera, etcétera, chicos. Son algunas palabras de origen árabe. Entonces, ya les mencioné, ¿no? Que son cerca de 4.000. Bueno, el reino o emirato de Granada fue el último que subsistió hasta que finalmente en el año 1492 expulsaron a los árabes definitivamente de la península ibérica, fecha que también se relaciona con el descubrimiento de América y con el inicio de la Edad Moderna. Entonces, chicos, vean, ¿no? Cómo prácticamente desde el siglo VIII hasta el siglo XV estuvieron 7 siglos los árabes asentados en la península ibérica.
Por lo tanto, son muchísimas palabras de origen árabe las cuales se encuentran presentes en el léxico del español. Continúo. Este acontecimiento ocasionó el encuentro, bueno, estamos en el dicho de que en el año 1492 ya se van los árabes, ¿no? Finalmente de la península. Pero acuérdense que este año también tiene que ver con el descubrimiento de América en el año 1492. Bueno, se descubre América, siguen las expediciones, ¿no? Y ustedes saben que para el año 1521 se dan las expediciones aquí en la región de Mesoamérica, ¿no? Empiezan entonces Cristóbal Colón con sus expediciones. ¿Qué fue lo que culminó de este encuentro? Este acontecimiento ocasionó el encuentro del español con lenguas americanas como el náhuatl y el quechua, que a la postre aportarían palabras que incrementaron el léxico de la lengua española. Tenemos ejemplos del náhuatl: aguacate, apapachar, atole, cacahuate, cacao, chicle, chile, chocolate, comal, coyote, escuincle, guayaba, güey, papalote, petate, tomate, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Pero no solamente el náhuatl, chicos. En el cono sur también en Sudamérica, hubo una importante cultura, la cultura inca, que hablaba la lengua quechua. Entonces, chicos, aquí algunas palabras de este origen que también se insertaron al léxico del español: alpaca, cancha, caucho, chacra, chaya, chicha, chicote, chirimoya, cholo, coca, cóndor, gaucho, macana, pampa, papa, puma, vicuña. Bueno, chicos, entonces, pues es así como el español se ha enriquecido, ¿no? Uno, pues fue por una principal causante, pues es el fenómeno de la conquista, ¿no? Ya vieron que en este territorio de la península ibérica, pues estuvieron asentados diversos pueblos, ¿no? Pueblos de origen celta, de origen íbero, pero también hubo algunas colonias de origen fenicio, de origen cartaginés, de origen griego, y después vino el dominio romano. Después del dominio romano vino el dominio árabe. Ajá. Entonces, estos factores han sido determinantes en el hecho de que la lengua del español se siga acrecentando, ¿sí? Bueno, y después, volviendo a la pregunta inicial: ¿íberos, hispanos o españoles? Bueno, vamos a ver cómo es que se originó la palabra España. La palabra España es una evolución fonética de la palabra latinizada Hispania, que se dio a causa del fenómeno Yot y que originó sonidos en español que no existían en latín. El sonido de la ñ palatal, chicos, no existía en el latín. Se originó a causa del fenómeno Yot. ¿En qué consiste el fenómeno Yot, chicos? Pues era una I átona que se colocaba entre una consonante y una vocal. Véanlo aquí. Tenemos la palabra Hispaniam. Ajá. Entonces, vean cuál fue la evolución de esta palabra. El término Hispania termina en M porque acuérdense que la evolución de latín al español se dio a partir del acusativo, y una característica del acusativo era que las palabras terminaban en M. Ajá. Entonces, chicos, ¿qué fue lo que pasó? A ver, entonces, lo primero que ocurrió en esta evolución, chicos, fue que la H, como era muda, desapareció. Tenemos la I, que era breve tónica, se cambia por la E, ¿no? En el paso al español se cambió por la E. Ajá, entonces ya tenemos algo así como España. Después aquí tenemos nuestro sonido yod. Tenemos esta I átona colocada entre consonante y entre vocal. Esto fue lo que originó el sonido de la ñ en español. España, si lo pronuncian, España, así, tiene lógica que haya evolucionado así, ¿no? España. Es así que salió la palabra España. Ajá. Bueno, entonces, chicos, vean cómo estos tres términos sí tienen que ver, pero con algunos, sí tienen que ver, están relacionados, pero cada término se utilizó en un momento determinado. Otro factor que repercute en la amplificación del vocabulario de una lengua es precisamente la cercanía de otros países donde se hablan lenguas diferentes, las cuales también aportaron palabras que lograron enriquecer el léxico de la lengua. Bueno, chicos, y ya aquí, pues estas palabras pues ya son más
más recientes, de lenguas modernas, a excepción del celta, ¿no? Estas lenguas celtas también aportaron algunos vocablos, ¿no? Como los que se aprecian ahí en su pantalla, ¿no? Cabaña, camisa, carro, cerveza, salmón, vasallo, son palabras de origen celta. Y ya las demás, chicos, por ejemplo, tenemos lenguas modernas como el alemán y como el inglés, que pertenecen a la familia indoeuropea, pero a la rama germánica. Entonces vemos que estas lenguas también han aportado algunas palabras a nuestro español, que hoy día pues, se les conocen estas palabras como préstamos lingüísticos. Y tenemos algunas otras lenguas romances, como el francés y como el italiano, que también han aportado algunas palabras al español, como las que están ahí enlistadas, chicos. Bueno, ya finalmente les quiero presentar un video para complementar esta presentación que les he hecho. Dura muy poco, dura 2 minutos, y si quieren damos paso a la sesión de preguntas. Entonces les presento este video, chicos. Nada más quiero... ¿Se escucha? El español es una de las lenguas más Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, profe. A ver. importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S.
y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, el español es... Bien, chicos, pues esa es la presentación y pues no sé, podemos dar paso a la sesión de preguntas, Erika. Claro que sí. Muchísimas gracias, Guillermo. Chicos y chicas, adelante con sus comentarios, preguntas, dudas. ¿Me escucha? Sí. Bueno, a mí se me hace muy curioso esto porque apenas estuve como que en una aplicación en TikTok y estuve pasando y pasando videos y salió un video donde una chica dice que, bueno, comenta que en Alemania no existe la palabra para decir provecho. Y yo me quedé así como de, ¿cómo que no hay una palabra para decir provecho en otros idiomas? Y se me hace muy curioso porque ahorita al final del video mencionan que las demás lenguas, bueno, los demás hablantes toman prestadas palabras para ponerlas en su lenguaje. Sí, sí. Pues esta recuerda, ¿no? A veces recuerda que un neologismo, por ejemplo, estas palabras de otros orígenes, cuando se insertan en otra lengua, constituyen neologismos. Son vocablos o giros en una lengua a la que llegan. Pero también el neologismo tiene que ver con términos de nueva creación que se crean para subsanar necesidades lingüísticas. Quizás sea, no sé, en clase de etimologías, ¿no? Les pongo el ejemplo de la palabra albañil. La palabra albañil, ustedes saben que es de origen árabe. No era que a lo mejor los españoles no tenían un término adecuado para decirle al constructor de las casas, a lo mejor le llamaban constructor de casas, ¿no? Pero ellos encontraron que los árabes les decían así al que construía, ¿no? Los grandes edificios. Entonces tomaron esa palabra, ¿no? Les pareció apropiada y la tomaron. En un principio esta palabra constituyó un neologismo en el español. Posteriormente, ya con el tiempo, cuando estas palabras, que en un principio son neologismos y se insertan al léxico de una lengua, dejan de serlo y se convierten en préstamos lingüísticos. Hoy la palabra albañil ya no es un neologismo, sino un préstamo lingüístico, ¿no? Entonces, a lo que comentabas, Sigrid, sí, el léxico de una lengua se ve enriquecido precisamente por esta cuestión, ¿no? De que se toman palabras que a lo mejor son más útiles para insertarlas o añadirlas, ¿no? A nuestro léxico. Lo mismo ocurre con la palabra selfie. Hoy todo el mundo decimos una selfie, ¿no? Que viene del inglés self, ¿no? Que significa propio. Nosotros, ¿cómo le hubiéramos llamado? Tenemos una palabra, ¿no? Tenemos la palabra autorretrato, pero encontramos más útil decir selfie al autorretrato que llamarle así de manera más perifrástica, ¿no? Y es así como se va dando este fenómeno, Sigrid, que se toman palabras que son útiles para decir tal o cual cosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Abril. Gracias, maestra. Bueno, yo tengo una duda. Sí. En el video, el último que nos mostró, bueno, está muy padre, el video me gustó mucho. Menciona que
el español que se habla en América proviene justamente de la zona de Andalucía, ¿no? Y es entonces, no sé, recordé un artículo que leí una vez sobre una comunidad de Chamula, Chiapas, que era, bueno, una pequeña comunidad que era musulmana, porque en una ocasión llegaron 2 hombres andaluces, pero eso fue muy recientemente. Entonces, ¿qué posibilidad, bueno, qué tanta posibilidad había de que en algún punto recibiéramos aún más herencia árabe de la que tenemos en esencia? Sí, bueno, pues sí se puede, ¿no? Y es que la lengua, chicos, es como un ente dinámico que puede crecer o decrecer, ¿no? Como ya se les he dicho. La lengua puede seguir evolucionando, chicos. La lengua que hoy día hablamos, tal vez en un futuro se siga enriqueciendo y se sigue enriqueciendo, chicos. Son procesos naturales que se dan en una lengua. Ajá. Como hoy seguimos teniendo más neologismos, ¿no? De acuerdo a la circunstancia que vivimos, se siguen todavía añadiendo y añadiendo más palabras al español. Sin duda alguna, Abril, una lengua no deja de crecer, puede seguir evolucionando, puede seguir evolucionando una lengua. Y sí, podemos seguir teniendo. Casi, en primer lugar, tenemos influencia del idioma inglés por la cercanía que hay entre el país del norte, Estados Unidos, que tiene el inglés como lengua oficial, con nosotros. Pero evidentemente sí pueden seguir llegando otras palabras de otros orígenes, ¿no? Ya sea por también fenómeno de la migración, que lleguen aquí una colonia tal vez de árabes. Y en todos los países hemos visto que tenemos colonias de habitantes de diferentes lugares, ¿no? De diferentes latitudes. Entonces sí, siempre conciban a la lengua como un ente dinámico, que va creciendo o puede crecer de acuerdo al uso que se le dé. Abril. Gracias, profe. De nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario final, chicos? Alba, adelante. Es que como la lengua es un ente dinámico, pues, como usted dijo, profesor, pues a mí me da mucha curiosidad también cómo es que las personas se empiezan a adaptar a esas palabras, o sea, simplemente, no sé, se les hace más fácil y les gusta y ya lo adaptan o cómo pasa también, cómo ahora sí que la lengua propia, que es la escritura, también cómo se adapta, porque al final de cuentas creo que la escritura se tiene que adaptar a la lengua vulgar, o sea, el hablar. Así que esto es como una duda que tengo. Sí, mira, en lingüística el uso fija la norma, ¿no? El uso fija la norma en lingüística. Y a veces todos estos procesos también tienen que ver con la economía del lenguaje. Nosotros, el ser humano, tendemos a sintetizar, a ser un poquito más prácticos. Y de hecho esta teoría, ¿no? La propone el lingüista Saussure francés, ¿no? La de la economía del lenguaje. Entonces, a veces por economía del lenguaje, como hablantes, tendemos a hacer más cortas las palabras. Pero como les dije, pero también como el uso fija la norma, quizás una palabra que se empieza a utilizar después se vuelve útil. ¿Y qué es lo que sucede? Que después la academia la va a adaptar al vocabulario, ¿no? Y ya se empieza a usar y puede ir mutando y puede ir cambiando de generación en generación una lengua. El español que hoy hablamos seguramente va a evolucionar, seguramente se seguirá enriqueciendo y ya en unos siglos más el español que hoy hablamos quizás ya no sea tan común o tan utilizado por las generaciones posteriores. ¿Sí? Pero sí es por eso que se dan estas cuestiones y también existen los fenómenos lingüísticos, ¿no? Los fenómenos lingüísticos que se dan a veces de manera natural. Ajá. Por ejemplo, cuando un hablante utiliza o algunos términos que tú dices, no, pues es que no está hablando correctamente, dijo aiga, dijo creíba, esto tiene que ver con el contexto de cada hablante. El contexto determina al hablante. Ajá. Y el hecho de que una palabra se empiece a tomar como norma, pues tiene que ver con todo un proceso de cambio y de evolución. García Morales. Sí, gracias, profesor. De nada.
Bueno, una última pregunta, Guillermo, porque ya nos come el tiempo. Sí, Sandra sí. Hernández te pregunta, ¿cómo es que las lenguas modernas, específicamente el alemán, aportan al español si tiene una pronunciación diferente? Ah, ya, sí, sí, sí. Pues esto tiene que ver con igual como les dije en primer lugar, con la cercanía que existe entre los países que hablan determinadas lenguas. Los préstamos lingüísticos, cuando entran a una lengua, como por ejemplo la palabra selfie, ¿no? ¿Cómo se escribe, no? Digamos de manera castellanizada, selfie, ¿no? Pero los préstamos lingüísticos hay de dos tipos, chicos. Hay préstamos lingüísticos que se castellanizan, quiere decir que se adaptan a la fonética y morfología del español, y hay algunas palabras que mantienen su estructura, su morfología. Estos también son préstamos lingüísticos, pero se les conoce comúnmente como extranjerismos. Entonces, cuando una palabra de cierto origen queda tal cual, pero es utilizada en el español, se le va a conocer como un extranjerismo. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido muy interesante tu presentación, cómo es que nuestra lengua está enriquecida, ¿no? Por muchas otras lenguas como el náhuatl, bueno, el árabe, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estamos hablando también otras lenguas, ¿no? Bueno, pues te damos las gracias y a ustedes, chicos y chicas, también las gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesores. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, muchas gracias, profesores.